a ver el tema enlace químico y estructura molecular. Para comenzar, vamos a repasar algunos conceptos que vieron en química general. Ustedes saben que Lewis propuso en el año 1916 la formación de un enlace covalente cuando dos átomos cercanos comparten un par de electrones. Nosotros vamos a usar las estructuras de Lewis, que son esquemas que tienen la utilidad de servirnos para conocer el patrón de enlace de una molécula. O sea, podemos saber cuáles son los átomos que están unidos entre sí. La molécula más sencilla que podemos estudiar es la molécula de hidrógeno, en la cual hay dos átomos iguales, o sea, es una molécula homonuclear, y cada átomo de hidrógeno aporta un electrón. O sea, el átomo de la derecha, un electrón que está representado con un punto, y el de la izquierda, otro electrón que está representado con una cruz. Ustedes saben que utilizar este tipo de diagramas no tiene sentido, en realidad los electrones son indistinguibles. Así que lo mejor que vamos a hacer para que las estructuras no sean tan complejas es cada vez que unimos dos átomos formando un enlace covalente, vamos a utilizar un guión. O sea, un guión implica dos electrones. Vamos a dibujar, por ejemplo, la estructura de Lewis del nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 15 de la tabla periódica, así que tiene, como habíamos dicho, 15 menos 10 son 5 electrones de valencia. Cada uno de los nitrógenos entonces aporta 5 electrones. Para saber cuál es el patrón de enlace entre los dos átomos y cuántas uniones hay, vamos a utilizar la regla del octeto. Los elementos tienden a estar rodeados de 8 electrones. Esta regla es una regla, no es una ley universal, es una regla, se cumple solamente para algunos elementos. O sea, en el segundo período, todos los elementos obedecen la regla del octeto, salvo el boro, que está más o menos en el medio del período y tiene el problema de que le faltan electrones para cumplir con la regla del octeto. Y en general forma compuestos que son deficientes en electrones, o sea, tienen menos de 8 electrones alrededor del átomo de boro. Entonces, ahora volviendo a la molécula de nitrógeno, ¿cómo podemos hacer para que los dos nitrógenos cumplan con la regla del octeto? Lo primero que podemos hacer es colocar entre los dos nitrógenos un par de electrones. O sea, siempre cuando comienzan a dibujar estructuras de Lewis, como mínimo tienen que poner un par de electrones entre los dos átomos. Pero en ese caso, si colocamos solamente un par de electrones, van a ver ustedes que los átomos no cumplen, los dos nitrógenos, con la regla del octeto. La única manera de satisfacer esta regla es que ahora entre los dos nitrógenos haya en realidad no uno, sino 3 pares de electrones. ¿Cómo lo representamos de una forma sencilla? Entre los dos átomos de nitrógeno colocamos 3 iones. Estos 3 iones significan o representan 6 electrones. Además, a cada átomo de nitrógeno le queda un par de electrones sin compartir. Estos dos puntos significan entonces un par de electrones y son importantes en las estructuras de Lewis. Siempre los vamos a colocar. Sobre todo vamos a ver más adelante cuando queremos saber cuál es la estructura que tienen las moléculas y qué propiedades tienen. Por ejemplo, vimos en la primera clase las propiedades ácido-base. Se pueden identificar si reconocemos en las estructuras que dibujamos, por ejemplo, pares de electrones sin compartir. Entonces, nuevamente controlamos, una vez que establecemos los pares de electrones
que quedan alrededor de cada átomo, siempre hay que asegurarse y contar que alrededor de cada átomo, que sabemos que cumple con la regla del octeto, haya 8 electrones. O sea que hay 2, 4, 6, 8 y lo mismo para el otro nitrógeno. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complicado. Vamos a ver la estructura de Lewis del ion carbonato. Para poder hacer bien estos problemas, lo que tienen que saber es la fórmula de los compuestos más sencillos. Eso es algo que vieron en química general y si no están seguros, lo primero que tienen que hacer es repasar estructuras y fórmulas de compuestos sencillos para ir avanzando a estructuras más complicadas. Ahora les dejo un poco de tiempo para que piensen cuál es la fórmula del ion carbonato. Saben que tienen carbono, que tienen oxígeno y que tienen cargas negativas, así que espero que hayan escrito bien la fórmula. Un carbono, 3 oxígenos y una carga -2. Para poder dibujar la estructura de Lewis del ion carbonato, entonces lo primero es escribir la fórmula. Lo segundo que tienen que hacer es contar la cantidad total de electrones que tienen que acomodar, porque dijimos que la estructura de Lewis era un patrón de enlace en el cual entonces ahora los átomos, el carbono y los 3 oxígenos van a estar unidos con una determinada cantidad de uniones. Entonces vamos a contar los electrones. Lo que tienen que hacer es fijarse, de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica, cuántos electrones de valencia tiene el carbono, cuántos tiene cada uno de los oxígenos y sumar cargas negativas por los electrones. Entonces dijimos que el carbono es el primer elemento del grupo 14. Para el grupo 14 la cantidad de electrones de valencia era el número de grupo 14 menos 10, así que son 4. El oxígeno es el primer elemento del grupo 16, o sea que cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces el total son 4 electrones por el carbono, 6 electrones por cada oxígeno, así que los multiplicamos por 3, más 2 electrones de la carga. En total tenemos que acomodar 24 electrones. Ahora, la cuestión es cómo unimos los átomos, cuál es el patrón de enlace. En este caso colocamos al carbono en el medio y vamos a buscar patrones de enlace de tal manera que tanto el carbono como los 3 átomos de oxígeno cumplan con la regla del octeto, porque los 2 elementos están en el segundo período y no son el boro, o sea que sí cumplen con la regla del octeto. Para hacerlo brevemente, ustedes pueden practicar, a ver si hacen la estructura correcta. Cuando dibujen la estructura de Lewis del carbonato, se van a encontrar con un problema. Porque la única manera de lograr que los 4 átomos cumplan con la regla del octeto es colocando una unión múltiple. Una unión doble, en este caso, entre un carbono y un oxígeno. Si se fijan en esta estructura, alrededor del carbono hay 2, 4, 6, 8 electrones. Alrededor de este oxígeno hay 2, 4, 6, 8 electrones. Alrededor de este 2, 4, 6, 8 electrones. Y alrededor de este 2, 4, 6, 8. O sea que todos cumplen con la regla del octeto. ¿El problema cuál es? Hay 3 átomos de oxígeno y los 3 átomos son indistinguibles. O sea, los 3 átomos son iguales. No hay ninguna razón que justifique que la unión entre un carbono y un oxígeno sea doble y que las otras dos sean simples. En realidad, la estructura correcta no es ni esta, ni esta, ni esta,
Lo que tenemos que usar es el concepto de resonancia. O sea, una sola estructura de Lewis no me sirve para dibujar la estructura real del carbonato. La estructura real no es ninguna de las tres, sino es un híbrido de las tres estructuras. La forma correcta de representar la estructura de una molécula que presenta resonancia como la del anión carbonato es representarla de esta manera. Entre el carbono y cada oxígeno hay una unión intermedia entre una unión simple y una unión doble. Y además la distribución de carga ahora es igual entre los tres átomos. Cada átomo de oxígeno tiene el equivalente a menos 2/3 de la carga negativa. Una forma de comprobar si esto es correcto es haciendo cálculos computacionales y dibujando el diagrama de potencial electrostático que se obtiene para el ion carbonato, que acá vemos cómo es ese diagrama. Y podemos observar que la distribución de cargas ahora es igual entre los tres átomos de oxígeno, que son las zonas de carga de mayor densidad de carga negativa en color rojo y sobre el carbono una densidad de carga positiva en azul. Lo que hace entonces la resonancia es promediar las características de enlace en la molécula. Y es útil identificar moléculas que presentan resonancia porque la estructura es más estable que las estructuras por separado que constituyen el híbrido. Como vimos recién con el ion carbonato, no siempre es sencillo, cuando se tienen más de dos átomos, saber cuál es el patrón de enlace. O sea, cuando hay dos átomos, como vimos para el hidrógeno y el nitrógeno, no hay problema, un átomo al lado de otro. El problema es cuando se tienen tres átomos. O sea, el átomo B es el que está en el medio, ¿por qué no el C? Para predecir cuál es la estructura más probable cuando tenemos moléculas más complejas, vamos a usar el concepto de carga formal. Esto lo vieron en química general. La carga formal es igual a el número de electrones de valencia que tiene cada elemento menos n, que es el número de electrones no enlazantes. O sea, por ejemplo, en este caso, para el átomo A, acá hay 2, 4, 6 electrones no enlazantes, o sea, son los pares de electrones que quedan sin compartir alrededor del átomo, más la mitad de los electrones compartidos. O sea, acá se considera que en el enlace hay una sociedad perfecta, 50% para cada uno. O sea, de los dos electrones que forman el enlace queda un electrón para el átomo A y un electrón para el átomo B. En este caso, que hay una unión simple, un electrón para el átomo B, un electrón para el átomo C. Y cuando hay enlaces dobles, como es este caso, le quedan 2 electrones para A y 2 electrones para B. Es muy importante recordar que el comienzo de todo es escribir bien la fórmula y el segundo paso es dibujar bien la estructura de Lewis, porque las cargas formales dependen de las estructuras de Lewis. Hay una serie de reglas que hay que recordar para hacer bien las predicciones y calcular bien las cargas formales. Una de estas reglas es que la sumatoria de todas las cargas formales de los átomos que constituyen la especie que estoy estudiando es igual a la carga de la especie. Por ejemplo, en el caso del ion carbonato que vimos recién, cuando sumamos todas las cargas formales, nos tiene que dar menos 2. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la estructura de menor energía, que es la estructura más probable? La estructura más probable, la de menor energía, es aquella para la cual los átomos
tienen las menores cargas formales posibles. O sea, lo menor sería 0. Cuanto más próximo es el valor a 0, más probable va a ser esa estructura. O sea, lo ideal sería entonces una estructura donde todas las cargas formales son iguales a 0. No siempre todas las cargas formales van a ser igual a 0, porque dijimos que tiene que haber, si la especie es cargada, tiene que haber una carga igual a la del ion. Otra característica es que la estructura es estable cuando los átomos más electronegativos son los que tienen las cargas formales negativas y los átomos más electropositivos tienen las cargas formales mayores que 0. Estas reglas tan sencillas, aunque parezca mentira, son las que vamos a usar para predecir cuáles son las estructuras más estables. No hay que confundir el concepto de carga formal con el de estado de oxidación que vimos en la segunda clase. El estado de oxidación me da una idea del grado de transferencia de electrones que hay de un átomo a otro en una molécula. Y el estado de oxidación depende de cada átomo y es independiente de la estructura de Lewis. En cambio, la carga formal depende de la estructura de Lewis. Para poder calcular el estado de oxidación, como ya vimos, se aplicaban una serie de reglas, que la sumatoria de los números de oxidación de todos los átomos tiene que ser igual a la carga de la especie. Después ya saben que los átomos en su forma elemental tienen un estado de oxidación igual a 0, los átomos del grupo 1 un estado de oxidación más 1 y las otras reglas que ya han visto. Para estudiar el enlace químico vamos a recordar 3 propiedades de los enlaces. Una de estas propiedades es la longitud de enlace, o sea, la separación que hay entre los centros de los átomos que se unen. Como vimos recién en el ejemplo del ion carbonato, puede haber entre dos átomos como el carbono y el oxígeno una unión simple, pero también puede haber entre el carbono y el oxígeno una unión doble. En este caso, la longitud de enlace es menor para la unión doble que para la unión simple. Y si tenemos una unión triple entre un carbono y un oxígeno, la longitud de enlace es todavía menor. Otra propiedad es la energía de enlace. Para eso nosotros vamos a usar la entalpía de disociación de enlace, que es la energía necesaria para separar los átomos. Y otra propiedad que vamos a ver es la polaridad de enlace, que se debe a la diferente electronegatividad que tienen los átomos que se unen. Vamos a recordar un poco de física la ley de Coulomb. Ustedes vieron o van a ver cuando cursen física que si se tienen dos partículas cargadas, puede haber entre ellas atracción si son cargas distintas o bien puede haber repulsión si son cargas iguales. La fuerza electrostática es proporcional al producto de las cargas y es inversamente proporcional a la distancia que separan a estas partículas cargadas. O partículas cargadas que están separadas por una distancia r constituyen un dipolo eléctrico. Y el momento dipolar eléctrico representado acá con la letra mu se puede calcular y es igual al producto de la carga por la distancia que separa las partículas cargadas. Y este momento dipolar eléctrico se puede determinar experimentalmente. En general se representa con una flecha porque es en realidad una magnitud vectorial y la flecha va de la carga negativa a la carga positiva. En química, generalmente el momento dipolar eléctrico se representa al revés, como un vector que va desde el átomo positivo hacia el negativo. El valor del momento dipolar eléctrico para el cloruro de hidrógeno determinado experimentalmente
es igual a 1,07 debye. Considerando la polaridad de los enlaces, podemos ver distintas situaciones. Las situaciones extremas son la del par iónico ideal y la de la unión covalente ideal. Cuando se tiene un par iónico ideal, esa unión no está polarizada. Generalmente se da cuando tenemos iones de tamaños similares y de cargas similares. O sea, tenemos un catión más 1 que tiene un tamaño similar al del anión menos 1. En este caso, entonces, tenemos una unión iónica. ¿Cómo podemos identificar compuestos con uniones iónicas? Son los que tienen altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición. Cuando el anión ahora es más grande y el catión es más chico, podemos estar en una situación similar a la que vimos la clase pasada, en la cual un catión chico es polarizante y un anión grande es polarizado. Tenemos entonces un par iónico mutuamente polarizado. Y finalmente, cuando los electrones se comparten por igual, lo que tenemos es una unión covalente. ¿Cómo podemos identificar compuestos que tienen uniones covalentes? Los puntos de fusión y de ebullición ahora son bajos. Identificar los enlaces polares es muy útil porque nos ayuda a, una vez que conocemos la estructura de Lewis, poder saber cuál es el arreglo ahora tridimensional de los átomos, o sea, cuál es la estructura que tienen las moléculas. Si dibujamos la estructura de Lewis del agua, colocamos el oxígeno en el medio. El oxígeno, habíamos dicho, tenía 6 electrones de valencia y colocamos los hidrógenos uno a cada lado del oxígeno. Entre el oxígeno y el hidrógeno, entonces ahora hay una unión simple. La forma conveniente de representar la estructura de Lewis del agua es esta: un oxígeno en el medio, un guión que representa una unión simple entre el oxígeno y el hidrógeno, y una unión simple entre el otro hidrógeno y el oxígeno. Además, al oxígeno ahora le quedan 2 pares de electrones sin compartir. El enlace entre el oxígeno y el hidrógeno es polar. Dijimos la clase de propiedades periódicas que el oxígeno es un elemento electronegativo, estaba en el podio de los elementos electronegativos, y el hidrógeno tiene polaridad intermedia. O sea que este enlace es polar, y considerando que la polaridad del enlace la podemos representar como si fuera un vector, hay un vector que va del oxígeno al hidrógeno con una determinada magnitud, y hay un vector que va en el sentido opuesto y con la misma magnitud. Por lo tanto, cuando hacemos la suma vectorial de estos dos vectores, vemos que la molécula de agua sería una molécula no polar. Sin embargo, ustedes saben que la molécula de agua es polar. La cuestión ahora es por qué la molécula de agua es polar. Como ya saben, la molécula de agua es polar porque no es una molécula lineal, sino que la molécula de agua es una molécula angular. Para saber si una molécula es polar o no, necesitamos saber primero la electronegatividad que tienen los átomos que están unidos entre sí. De esa manera se identifican los enlaces polares. Pero además necesitamos conocer la estructura, porque hay moléculas que, si bien tienen enlaces polares, tienen una estructura tal que el momento dipolar resultante es igual a 0.
Recordemos que el momento dipolar es una magnitud vectorial, o sea que tiene un módulo y una orientación. Cuando se suman vectores, se puede aplicar, por ejemplo, la regla del paralelogramo o la regla del el extremo al origen. En este caso se ve que para el dióxido de carbono hay dos vectores que tienen el mismo módulo y orientaciones opuestas, así que la resultante es 0. Otros ejemplos son el metano, el tetracloruro de carbono y el trióxido de azufre. En el caso del trióxido de azufre vamos a ver que es fácil ver que es una molécula no polar si se usa la regla del paralelogramo. Si sumamos estas dos magnitudes, estos dos vectores, nos va a dar un vector resultante en este sentido. Y si se aplica la regla del paralelogramo, se dibuja un rombo y vemos que estos dos vectores se anulan. Todos estos entonces son ejemplos de moléculas como el dióxido de carbono que tienen enlaces polares, pero son moléculas no polares. Y también hay moléculas que tienen enlaces polares y son moléculas polares. Como vimos recién, la molécula de agua, que tiene un momento dipolar de 1,85 de Bay, o el amoníaco, o bien, por ejemplo, el trifluoruro de nitrógeno. Son todos ejemplos de moléculas entonces polares. ¿Cómo hacemos para determinar la forma de las moléculas? Primero conocemos la fórmula. Conociendo la fórmula necesitamos saber cuáles son los átomos que están unidos entre sí. Para eso dibujamos las estructuras de Lewis. Con las estructuras de Lewis conocemos el patrón de enlace, pero no conocemos la fórmula. No sabemos si la molécula es plana, si la molécula es tridimensional. Para eso vamos a usar un modelo muy sencillo que tiene un nombre muy largo. Pero si se aprenden el nombre ya saben todo lo que tienen que hacer. Vamos a usar el modelo de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. El modelo es muy sencillo porque considera que los electrones son regiones que tienen una alta densidad electrónica, una alta densidad de carga negativa y que van a tender a separarse lo máximo posible para minimizar la repulsión que hay entre ellos. Entonces, la forma que tiene una molécula está dada por el arreglo de los electrones. ¿Y qué nombre le vamos a dar a esa forma de la molécula? El arreglo que tengan los átomos. De acuerdo a este modelo, tenemos entonces electrones que van a tratar de separarse en el espacio lo máximo que puedan. La mayor separación se va a dar entre los electrones sin compartir. Los electrones sin compartir son los que están, por ejemplo, acá representados en un color verde oscuro. Estos electrones son los que van a experimentar mayor repulsión entre sí. Son los electrones que solamente son atraídos por un núcleo. Después tenemos en una situación intermedia, o sea, con una repulsión intermedia, los pares de electrones sin compartir y los electrones compartidos o apareados. Son los que están representados en un color verde claro. Y por último, los que experimentan menor repulsión son los electrones que están compartidos. Vamos a ver entonces ahora este modelo qué geometrías asigna de acuerdo a la cantidad de átomos enlazados. Vamos a ver el ejemplo más sencillo, es aquel en el que hay solamente 3 átomos enlazados. En este caso tenemos entonces 3 átomos, o sea que el número de coordinación es 2. Vamos a tener un átomo central rodeado de 2 átomos. Un ejemplo es
la molécula de dióxido de carbono que vimos recién y es una molécula lineal. El ángulo de enlace, o sea, el ángulo que hay entre los dos enlaces es de 180 grados. Y esta sería una forma de ver la molécula. Cuando tenemos número de coordinación 2, también es posible tener una molécula angular, como vimos recién para el caso de la molécula de agua. ¿Por qué la molécula de agua no es una molécula lineal? De acuerdo al modelo de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, se entiende fácilmente que la molécula de agua no sea lineal. ¿Por qué razón? Porque el átomo de oxígeno ahora tiene dos pares de electrones sin compartir. Y estos pares de electrones sin compartir ahora lo que hacen es separarse lo máximo posible, y para que ellos se puedan separar se acercan los pares de electrones enlazantes, porque ellos son los que experimentan menor repulsión. Podemos pensar entonces que el arreglo de electrones es un arreglo tetraédrico. Sin embargo, el nombre de la estructura está dada por la forma de arreglo de átomos, y los átomos vemos que tienen una forma angular. Y esta sería una forma de verlo. Cuando tenemos tres átomos rodeando a un átomo central, el número de coordinación es 3 y tenemos también nuevamente distintas situaciones. Un ejemplo de una molécula con número de coordinación 3 es el trióxido de azufre que vimos recién. El trióxido de azufre es una molécula plana, es una molécula trigonal plana. El azufre está en el medio rodeado de tres átomos de oxígeno que, si se fijan, están describiendo un triángulo. Como la molécula es plana y la forma que describen los átomos que rodean al átomo central es un triángulo, se dice que es una molécula trigonal plana. El ángulo de enlace es de 120 grados. ¿Cómo hacemos para calcular el ángulo de enlace cuando tenemos moléculas planas? Piensen ustedes en una circunferencia que son 360 grados y la dividimos ahora por 3. Eso me da 120 grados. Otra posibilidad cuando tenemos número de coordinación 3 se da cuando el átomo central tiene pares de electrones sin compartir. En este caso ahora la molécula tiene una geometría que se llama trigonal piramidal o piramidal trigonal. El arreglo de electrones nuevamente es un tetraedro. O sea, tenemos en el medio el nitrógeno, acá hay un par de electrones sin compartir que experimentan más repulsión y lo que hacen es reducir el ángulo de enlace entre los pares de electrones que están compartidos. Otra posibilidad, cuando el número de coordinación 3 es una molécula con forma de T, como por ejemplo el trifluoruro de cloro. En este caso, el átomo central, que es el cloro, tiene ahora dos pares de electrones sin compartir. Por lo tanto, estos dos pares de electrones sin compartir cierran aún más el ángulo y la molécula ahora tiene forma de T. Número de coordinación 4. Un ejemplo es la molécula de metano que vimos hace un rato. Tenemos el carbono en el medio rodeado de 4 hidrógenos.
El carbono no tiene pares de electrones sin compartir, así que se tiene una molécula que tiene una geometría tetraédrica. Es un caso de un tetraedro perfecto con un ángulo de enlace de 109,5 grados. Otra posibilidad, cuando tenemos número de coordinación 4 y el átomo central tiene pares de electrones sin compartir, es una molécula plano cuadrada. En este caso, el xenón tiene un par de electrones sin compartir por encima del plano y otro par de electrones sin compartir por debajo del plano. El arreglo de electrones es un octaedro. Sin embargo, el nombre de la estructura es plano cuadrada porque si se fijan están todos los átomos en un plano y los flúor describen un cuadrado. ¿Cuál es el ángulo de enlace ahora? Pensamos, la circunferencia es 360 grados, la dividimos por 4 y me da 90 grados. Otra posibilidad para el número de coordinación 4 es una estructura que se llama disfenoide. ¿Por qué el disfenoide es la estructura preferida cuando se tienen que acomodar 5 pares de electrones, uno de los cuales está sin compartir? Cuando se tienen 5 pares de electrones, la estructura que describen los electrones, si se fijan, es una estructura de este tipo. O sea, acá podemos imaginar, se ve como un trípode que está sosteniendo a este lóbulo que son los pares de electrones sin compartir. O sea, esto es una pirámide triangular, o sea, es una pirámide que tiene la base con la forma de un triángulo. Entonces esto es una pirámide. Si se fijan acá abajo hay otro par de electrones, o sea que en realidad la estructura, el arreglo de electrones es bipiramidal trigonal. O sea, dos pirámides con base triangular pegadas. Y hay dos posibilidades para la colocación del par de electrones sin compartir. Una es la posición axial, o sea, el par de electrones sin compartir está sobre el eje. Si se fijan, estaría sobre este eje. En este caso, este par de electrones sin compartir, que son los que experimentan más repulsión, es repelido por 1, por 2 y por 3 pares de electrones enlazantes. En cambio, si se coloca en esta posición, que es la posición, si se fijan, ecuatorial, o sea, si se imaginan una esfera, como la Tierra, por ejemplo, este par de electrones estaría en la posición ecuatorial. En este caso, este par de electrones es repelido solamente por 2 pares de electrones enlazantes. Por lo tanto, esta estructura, la estructura con forma de difenoide, es la preferida, porque hay menos repulsión. De número de coordinación 5, o sea, un átomo central rodeado de otros 5, tenemos una estructura de arreglo de átomos similar a la que dijimos recién, una bipirámide trigonal. Un ejemplo es el pentacloruro de fósforo. Otra posibilidad, nuevamente ya saben, ya se están imaginando, se debe a que el átomo central tiene pares de electrones sin compartir, es una estructura que tiene una forma, si se fijan, como las pirámides de Egipto. O sea, la base es un cuadrado. Esta estructura se llama piramidal cuadrada o pirámide de base cuadrada.
Un ejemplo es el pentafluoruro de bromo. Y la otra posibilidad que me queda, que se da en el caso en el que el átomo central ahora tenga dos pares de electrones sin compartir, uno por arriba y uno por debajo, es una estructura pentagonal plana, que tiene más o menos la forma de una estrella. Para terminar, vamos a ver el número de coordinación 6. Hay moléculas con número de coordinación mayor, pero no las vamos a ver ahora, vamos a ver algunos ejemplos al final del curso. El número de coordinación 6 es muy común, vamos a ver más adelante muchos ejemplos, y la estructura que se adopta es una estructura octaédrica. Un ejemplo es el hexafluoruro de azufre. Si se fijan, el azufre está en el medio y está rodeado de 6 fluoruros. Estos 4 fluoruros que están acá están describiendo un cuadrado que está en el plano y hay un flúor arriba y un flúor por debajo del plano. El ángulo de enlace es de 90 grados. Usando el modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, ahora podemos entender mejor la estructura de moléculas sencillas. Por ejemplo, la molécula del agua tiene, como dijimos recién, una estructura angular, que es lo que predice la teoría, y lo que se ha medido es un ángulo de enlace de 104,45 grados. O sea, el ángulo es más chico que el del tetraedro. El ángulo del tetraedro es el que tiene el metano. O sea, es un tetraedro perfecto, el ángulo es de 109 grados. El del agua es menor por los pares de electrones sin compartir que tiene el agua. Este modelo, que es tan sencillo como les dije al principio, es realmente exitoso. Acá podemos comparar la estructura que predice el modelo para el trifluoruro de cloro, que es una estructura en forma de T, porque el cloro tenía dos pares de electrones sin compartir, y la estructura que se determina experimentalmente es esta. O sea, el modelo predice un ángulo de enlace de 90 grados. En realidad el ángulo de enlace es un poco menor, es de 87,5. Y las longitudes de enlace no son iguales las tres. Estas dos son de 169,8 picómetros y esta es un poco menor, de 159 picómetros. Pero para un modelo tan sencillo que se puede predecir fácilmente la estructura, podemos considerar que es exitoso y es el que vamos a usar en este curso de química inorgánica.